son los patrones. Lo vimos en la clase pasada, pero era más tranquilo, más relajado. ¿Cuáles son los patrones electroforéticos más comunes? Aquí lo vamos a preguntar en el parcial. Por ejemplo, un patrón de aumento de las alfa-2 globulinas. ¿Usted qué piensa? ¿En una infección o en una inflamación aguda? Dame ejemplo. Bueno, un dolor de muela, una infección urinaria, una angina, una gripe. Bárbaro. Que me producen un aumento de las alfa-2 globulinas. ¿Por qué? Porque en general cuando uno tiene gripe, ¿qué tiene? Tiene catarro, tiene la nariz tapada, entonces hay un aumento de la secreción de las proteínas que tapizan las mucosas, que reciben el nombre de mucoproteínas, valga la redundancia. Entonces cuando estoy con catarro, me surgen las mucoproteínas, es decir, las alfa-2 globulinas. Lo más común en los abuelos es la artrosis. Nena, me duele la rodilla, nene, me duele la columna, nene, me duele el brazo. Resulta que cuando nos ponemos viejitos algo nos duele. El patrón más común de la inflamación crónica de la artrosis tiene una disminución de la albúmina, un aumento de las alfa-2 globulinas y generalmente un gran aumento de las gamma, ya que en los focos de artrosis se establecen focos inflamatorios con muchas inmunoglobulinas desencadenando el dolor. Me duele la rodilla, me duele la columna, me duele las piernas. Ese es el patrón de inflamación crónica. Lo más común, la artrosis de cualquier artrosis es la degeneración por los años de la rodilla, de los codos, de los hombros, las cervicales, que son los puntos más comunes de afectación. Después tenemos el patrón del alcohólico, pero el alcohólico grave, en el cual están disminuidas todas las proteínas de origen hepático. Hay una disminución de todas las proteínas de origen hepático, las gamma globulinas están aumentadas porque tienen origen extrahepático, y ¿qué es lo que sucede? Es tan grande el aumento de gamma globulinas que invaden la banda de la beta. Por ese motivo, en el patrón alcohólico típicamente está la fusión beta-gamma. Las gamma invaden la banda de la beta. ¿Por qué las gamma? Las gamma tienen un origen extrahepático y generalmente en la cirrosis hay inflamación extrahepática también. Entonces acá hay mucho componente de gamma globulinas. Cuando se dice que hay aumento de gamma globulinas policlonal, significa que aumentan en forma pareja todas las inmunoglobulinas. La IgG, la IgA, la IgM, la IgD, la IgE, ¿se dan cuenta? Y cuando es de una sola inmunoglobulina, se dice que el aumento es monoclonal. Ese aumento de una sola inmunoglobulina es el patrón del mieloma múltiple que vamos a ver hoy, en donde es un cáncer de linfocitos B o plasmocitos que producen inmunoglobulinas truchas, inmunoglobulinas patológicas, que parecen que son Lacoste, remeras Lacoste, pero no son remeras Lacoste. Tienen el cocodrilo, pero es pura imitación. Bueno, tienen el logo de inmunoglobulinas, pero es pura imitación. Por lo tanto, cuando ustedes tienen esta enfermedad, las inmunoglobulinas que van a tener son todas inmunoglobulinas inefectivas, inmunoglobulinas truchas, es decir, que no cumplen función biológica. Bueno, estos son los 4 patrones: inflamación aguda, inflamación crónica, cirrosis hepática, mieloma múltiple, y queda el último patrón muy significativo: síndrome nefrótico es daño del glomérulo. Sin dar nombres, se daña el glomérulo por una enfermedad. ¿Y qué? Se filtra todo. Entonces, como se filtra todo, hay disminución de todo. Disminuyen las albúminas, disminuyen las gamma globulinas, aumentan las alfa-2 y aumentan las beta a consecuencia de que quedan retenidas por pérdida de las más grandes, quedan retenidas las lipoproteínas más pequeñas, que son las lipoproteínas de baja densidad. LDL es lipoproteínas de baja densidad, quedan retenidas. Es como si vos, por ejemplo, como les decía el otro día, yo tengo un agujerito en el bolsillo del pantalón, entonces se me pierden todas las monedas chiquititas. Y las de un peso, que las grandes de antes, se salvaron. ¿Por qué? Porque son grandes. Las de 50 centavos se salvaron porque son grandes. ¿Y qué se filtró? Y se filtró de acuerdo al tamaño del agujero en el bolsillo,
las monedas más chiquititas, las de 5 centavos, las de 10 centavos y las grandes y el llavero. No se perdieron todavía porque son pesados. Cuando el agujero sea más grande, ahí sí pierdo todo, hasta el celular pasa por el agujero. Acá pasa exactamente lo mismo, por el agujero se pierden las proteínas más pequeñas y quedan retenidas de alguna manera las más cargaditas, ¿no? Las más pesaditas, como las LDL, que llevan justamente colesterol. Ese es el patrón clásico del ciclo. Se pierden las chiquititas y se retienen las proteínas. Ya les dije que hay un estudio para ponerle nombre y apellido a qué proteína está aumentada o está disminuida, y ese estudio era lo que se conocía como inmunoelectroforesis. En inmunoelectroforesis nosotros hacemos básicamente una corrida electroforética común silvestre, separamos las proteínas grandes y después las enfrentamos con anticuerpos creados en un suero supuestamente de pacientes normales. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En la segunda etapa, en donde yo pongo frente a frente la inmunoglobulina del paciente con la inmunoglobulina de un suero normal, puedo comparar si la banda del paciente es más grande, es más chica, mediana, es igual a la del suero testigo. El suero testigo se supone que es un patrón de comparación, o si la proteína falta. Por ese motivo, la inmunoelectroforesis, acuérdense la palabra, lo que hace es el subfraccionamiento proteico. ¿Vos cómo te llamas? María, ese es el nombre. Bueno, esa es la electroforesis. ¿María cuál? María Pérez. Pérez es el apellido. La inmunoelectroforesis le da el apellido a la proteína que está faltando. Entonces, la electroforesis dice, falta una alfa-2 globulina. Muy bien. Y la inmunoelectroforesis dice, la inmunoglobulina, la alfa-2 globulina que falta, específicamente es una proteína llamada mucoproteína. Le da el nombre general. Como les decía, la electroforesis dice disminución de las gamma-globulinas. ¿Y qué dice la inmunoelectroforesis? Falta específicamente la inmunoglobulina M. ¿Qué dice la electroforesis? Hay una banda paraproteica. ¿Qué dice la inmunoelectroforesis? Esa banda paraproteica es una inmunoglobulina M. Muy bien. Entonces ahí tienen ustedes, como les decía, nosotros queremos, la orientación que les queremos dar a la materia no es que ustedes sepan la técnica. Porque claro, me van a preguntar, doctor, ¿tengo que saber la técnica? No. La técnica no, lo que vos tenés que saber es la aplicación. ¿Entendés? La aplicación, ¿para qué me sirve la inmunoelectroforesis? Bueno, me sirve para detectar deficiencias específicas de proteínas plasmáticas. Hay enfermedades hereditarias donde falla la alfa-1 antitripsina, y ya les comenté que es una proteína leucocitaria, y entonces estos pacientes a raíz de eso tienen daño pulmonar. En la enfermedad de Wilson falta una alfa-2 globulina que se llama céluloplasmina, que es una proteína que transporta cobre. El cobre se necesita mucho en el cuerpo para la cadena respiratoria, por ejemplo. Sirve también para dar un nombre y apellido mieloma, y decir el mieloma es IgG, IgA o IgD. Y finalmente terminábamos la clase y les dije que para determinar cuán grande es el daño glomerular, uno puede medir qué proteínas se filtran en la orina. Si se filtra la albúmina, que tiene un peso molecular relativamente bajo, significa que el daño glomerular es realmente muy pequeño. ¿Por qué? Porque se filtran proteínas de bajo peso molecular. Si se filtra transferrina, que tiene un peso molecular de 80.000, ya el agujerito es un poquito más grande, porque un peso molecular de 80.000 es como un sujeto de 70 kilos. Y no es gordo, ¿viste? Pero pesa 70 kilos. Un bebé de 70 kilos no lo podría levantar nadie. Bueno, y finalmente, si aparecen inmunoglobulinas que tienen peso molecular hasta 1 millón, y como yo les dije, se me rompió el bolsillo y ya pasaron las llaves, pasó el celular, pasó el pañuelo, pasó la tarjetita de la chica que conocí, se fue todo. Es decir, de alguna manera el teléfono se perdió todo. El daño es, se dice, de muy baja selectividad, filtra cualquier cosa. Eso quiere decir
Hablando de proteínas plasmáticas, les presento otro de los estudios más comunes que usamos los médicos para saber si el paciente tiene un proceso inflamatorio, agudo, crónico, y en realidad forma parte de la rutina médica junto con el hemograma. El médico inconscientemente dice, haceme un estudio de rutina. Te pone hemograma, te pone eritrosedimentación, te pide glucemia, te pide colesterol, te pide triglicéridos, te pide un examen completo de orina. Y el segundo punto siempre es el eritro. Y la pregunta, ¿qué es el eritro? Bueno, la eritrosedimentación es la sedimentación normal de los glóbulos rojos. También se llama velocidad de sedimentación globular. Es una prueba que se usa mucho en medicina, que es la número 2 de las pruebas que se usan después del hemograma. Y la técnica consiste en medir la velocidad con que sedimentan los glóbulos rojos en la sangre. El tema es muy sencillo. Los glóbulos rojos circulan generalmente pegoteaditos entre ellos gracias al fibrinógeno. Hagan de cuenta que el fibrinógeno es como si fuera la gotita. El fibrinógeno los aglutina, el fibrinógeno los pegotea. Entonces, por la sangre, los glóbulos rojos circulan en racimos que reciben en francés el nombre de rouleau. Rouleau significa básicamente racimos, arrosariados, como si fueran glóbulos rojos uno pegadito al lado del otro, circulan pegados con fibrinógeno. Muy bien. ¿Cuál es el problema? El fibrinógeno no solamente cumple la función que ustedes imaginan en los procesos de la coagulación de la sangre, sino que el fibrinógeno generalmente es una proteína de origen inflamatoria, además de la coagulación, que aumenta, como dice allí, en procesos inflamatorios, en procesos infecciosos y también en procesos cancerosos. Entonces, cuando un paciente tiene una artrosis, cuando a mí me agarra una infección urinaria, cuando yo me gripo, cuando yo tengo toco madera, un cáncer, entonces, ¿qué es lo que sucede? Aumenta la concentración de fibrinógeno en sangre, entonces, ¿qué es? Es como si tuviéramos más plasticola, los glóbulos rojos se pegotean más, al pegotearse más se hacen más pesados y puestos en un tubito de ensayo se alimentan de alguna manera con más velocidad. ¿Por qué? Porque son más pesados. Si yo soy un paracaidista y peso 70 kilos y eres un paracaidista y peso 180, por mejor paracaídas que tengo, siempre el peso más pesado va a caer primero. O sea, Pedro, cuando llegue, avísame que vos llegás primero. Bueno, acá es exactamente lo mismo. Los glóbulos rojos, cuando hay un proceso inflamatorio, infeccioso, neoplásico, es ese paracaidista de 140 kilos que cae primero, sedimenta más rápido. La técnica es muy sencilla. Se hace muy buena la pregunta, se hace con anticoagulantes, porque se hace con plasma. Muy buena la pregunta. Se hace con plasma, exactamente. Se hace con plasma, obviamente, evitamos que se pierda el fibrinógeno, lo que queremos saber acá cómo se comporta el fibrinógeno. Y de alguna manera, la eritrosedimentación depende mucho de las concentraciones de fibrinógeno, que al mismo tiempo dependen fundamentalmente del estado que el sujeto tenga. Los valores de eritrosedimentación de alguna manera varían mucho con la edad aumentan por el tema de la artrosis, y siempre la eritrosedimentación tiene que ser de alguna manera relacionada con el momento clínico del paciente. Por ejemplo, Pedro tiene una gripe y Pedro quiere saber, se siente mal y me dice, mira, el antibiótico que yo tomé, que vos me diste, no me hizo absolutamente nada, y yo compruebo a través de la eritrosedimentación que realmente está mal porque la eritrosedimentación no baja. Entonces, al no bajar la eritrosedimentación, quiere decir que el proceso inflamatorio sigue activo. Le cambio el antibiótico, a la semana Federico está bárbaro, luego vamos a hacer un estudio para ver qué pasó con tu eritro, y veo que el eritro bajó muchísimo. Entonces, el eritro es como un termómetro para saber si mi tratamiento está dando resultado o no. Si baja, estamos por el buen camino. Si no baja, hay que replantearse realmente el antibiótico, la actitud, en fin, habrá que internarlo, porque evidentemente esto no está mejorando. Los valores de eritro, ustedes van a ver, cada laboratorio tiene su
valores normales, en los hombres es de 0 a 15 más o menos, y de 0 a 20 para hombres mayores de 50 años. En las mujeres es de 0 a 20 o 0 a 30 para mujeres mayores de 50 años, porque generalmente, como les decía, suelen estar influidos por el proceso menopáusico. En los chicos es bajito, de 0 a 10, y en los recién nacidos es de 0 a 2. Más que importar el valor, porque el valor se lo va a dar el laboratorio, no lo va a preguntar el examen, no, voy a preguntar el examen, el valor total te da en el laboratorio. Te voy a preguntar qué causan de eritrosedimentación acelerada conoces. Entonces, dentro de las causas de eritrosedimentación acelerada, tenemos que pensar primero en las infecciones, las artritis, infecciones urinarias, una infección urinaria, una infección bronquial, y en los procesos crónicos, las artrosis y las vasculitis. En medicina, valoramos cuáles son las patologías que producen eritros de más de 100. Las patologías que producen eritros de más de 100 tienen que ver con procesos muy extensos, muy agresivos y generalmente no tan buen pronóstico. Por ejemplo, cánceres avanzados, infecciones generalizadas. En medicina, las infecciones generalizadas reciben el nombre de sepsis. ¿Qué más? Enfermedades del colágeno, enfermedades vasculares, inflamaciones de los vasos, vasculitis. Y por supuesto el gran cupo que vamos a ver hoy, el mieloma. El mieloma es causa de más de 100 delitos. No hay muchas patologías. ¿Qué piensa usted con un eritro de más de 100? Una infección grave, un cáncer avanzado, pienso en un mieloma, por ejemplo, pienso en una infección generalizada de la sangre, y no hay muchas, una enfermedad de colágeno totalmente descompensada, no hay muchas causas realmente de eritro de más de 100. Por eso, una de las maneras de aplicar lo que vamos a ver ahora, y gracias a Dios llegamos a este caso clínico, es el paciente que tiene un mieloma. Carlos, un caso de la realidad, 65 años, recién jubilado, consulta a un médico traumatólogo porque tiene algo que al ver 65 años es lo más común, un fuerte dolor en la zona lumbar, y él dice que le apareció hace 3 meses, por eso va al médico, y que le preocupa y lo calma con los antiinflamatorios comunes, por ejemplo con ibuprofeno, por ejemplo con paracetamol, que es lo que habitualmente tomamos cuando algo no puede. Lo que él comenta es que el dolor solía ceder con el reposo, es decir, que cuando él descansaba, generalmente el dolor aliviaba, y de alguna manera, lo primero que dijo el médico que lo vio, le dice, mira, Carlitos, por la duda vamos a pedir una radiografía de la columna vertebral. ¿Y qué es lo que encontró? La causa más común de dolor lumbar, que es la artrosis. La artrosis generalmente te da pinzamiento vertebral. La artrosis es una enfermedad degenerativa que destruye los discos intervertebrales. Entonces los discos se aplastan, como si yo al sándwich le sacara el jamón y queso, y quedan las dos fetas de pan o las dos pedacitos de pan aplastados el uno contra el otro. ¿Y qué hacemos los médicos? Dejate de jorobar, tomate un ibuprofeno, anda al kinesiólogo y no me jorobe. No me rompas más, no me jorobe. Bueno, Carlos fue el kinesiólogo y no le gustó ese brazo, le gustó, no mejoró. Es cierto, lo clásico, mirá, generalmente lo que se pide, lo que las obras sociales te autorizan normalmente son 10 sesiones de kinesiología. La kinesiología aplica masajes, aplica calor, la pasás bien con el kinesiólogo, ¿no? Durante la media horita que te hace los masajes. Y la mayoría dice la verdad, con los masajes te queda un amigo bárbaro. Pero Carlos no, justamente rompió la regla, no le fue bien. Bueno, entonces, ¿qué hizo? Bueno, ya no puede volver al traumatólogo, vamos a ver un médico clínico, capaz el clínico me hace otra cosa, le pide otro análisis. Bueno, es uno que el clínico lo vio pálido, es decir, aparentemente lo vio blanco, le solicitó un análisis de sangre. En el análisis de sangre la hemoglobina estaba disminuida, había disminución del número de glóbulos rojos, primera cosa preocupante, y nos encontramos con una eritrosedimentación de leche. Entonces, ¿qué piensa el clínico? Y lo que me dijeron en clase, o este chico tiene, una infección generalizada, para lo cual fiebre nunca tuvo,
o tiene un cáncer avanzado, es una posibilidad, o tiene una enfermedad de colágeno, y medio viejito para tener una enfermedad de colágeno, o directamente ya no curan de él. De alguna manera, el litro de 110 está diciendo que hay un proceso grave, un proceso inflamatorio severo. A eso voy. No sé qué diagnóstico, pero tiene algo severo. Un litro de 110 quiere decir que tiene un proceso inflamatorio bastante importante. Bueno, dentro de los estudios, cuando tengo un litro de 110, como a mí me dijeron que el mieloma podría ser una de las causas, ¿qué pide este doctor? El doctor lo que pide básicamente es una correa electroforética, es decir, una electroforesis común y silvestre. Y resulta que la electroforesis silvestre se encuentra con lo que se llama una banda paraproteica, que es una banda trucha fuera de lo normal, arriba tienen lo normal y abajo tienen ese pico extraño que aparece aquí, con lo cual yo decía, qué sospecha, a mí me parece que este paciente tiene un mieloma. Dos cosas importantes, chicos. Esa banda, ese pico, esa aguja que parece ahí, no sé si una montaña o un pico de iglesia, como una catedral, lo que vos veas, es alta y picuda. Y ustedes aprendieron el otro día por electroforesis. Ser alta quiere decir que tiene mucha concentración. Y ser picuda quiere decir que es pura, que es ella sola, es hija única. Cuando nosotros tenemos un aumento de muchas proteínas, muchos hermanitos, la banda se hace ancha. Fíjense arriba que dice policlonal inmunoglobulinas. ¿Por qué? Porque dentro de esa meseta, esa loma, arriba, donde dice policlonal, a ver, acá ustedes ven que dice policlonal, fíjense que es una lomita, ¿no? Acá adentro están todas las inmunoglobulinas, inmunoglobulina G, inmunoglobulina A, inmunoglobulina M, es una familia tipo, si vos querés. Acá el pico es alto, pico alto significa mucha concentración y solamente hay básicamente un solo componente, inmunoglobulina patológica. ¿Cómo voy a saber qué inmunoglobulina patológica hay ahí? ¿Qué estudios se les ocurre pedir a ustedes para saber, que me digan con nombre y apellido? Yo no sé que María está aumentada, pero quiero saber qué María está aumentada. Sí, me empiezo a decir, me voy a la clase salita. Muy bien, un inmunoelectroforesis. Muy bien, un inmunoelectroforesis y queda hecho el la confirmación, esto ya es un dato colateral, para ratificar, ya tengo prácticamente el diagnóstico de mieloma. Una de las cosas que me piden básicamente para hacer el diagnóstico es encontrar a los delincuentes. Es decir, de alguna manera, yo sé el acto vandálico, hay una banda paraproteica, pero quiero aislar a los delincuentes y para aislar y marcar a los delincuentes tengo que hacer una función biopsia de la médula ósea y ahí lo que ves es lo que se ve acá, infiltración, esto es una célula normal, un plasmocito normal, ellos son los que producen las inmunoglobulinas, fíjate las características, y fíjense que este es un modelito normal, es decir, esta es una célula normal. Fíjense, la biopsia del paciente muestra estas células totalmente no de cáncer, ¿ves? Con dos núcleos, por ejemplo. Las células de cáncer son como los monstruos, ¿viste? Como los zombies. Es decir, aparecen células deformadas, unas más grandes que otras, núcleos prominentes, a veces poliglobulados, y lo más llamativo, monstruosidades, dos células pegadas, fíjense ustedes como si fueran siamesas. Estas son las características del cáncer, producir la deformidad y la monstruosidad celular, además simplemente que el pronóstico es monstruosamente malo, pero fíjense ustedes las características de la célula cancerosa, ¿no? Tienen más tinción, son, como te decía, binucleadas, no hay dos células iguales, esta es gigante, esta es más chiquitita, esta es intermedia, y bueno, básicamente es un cáncer. Vamos a ser prácticos, es un cáncer y requiere tratamiento. Entonces, como pasa muchas veces, ustedes, uno vive en familia y pasan estas cosas,
Pensar que él empezó con un simple dolor de columna, los médicos le dijeron que era una artrosis y terminó siendo un cáncer. Mirá vos qué mala pata de la vida. Bueno, el diagnóstico básicamente es mieloma múltiple y esto no lo tienen que saber, el diagnóstico se hace básicamente por la electroforesis, obviamente acompañada de inmunoelectroforesis, que se puede hacer en el suelo, que se puede hacer en la orina para detectar estas bandas paraproteicas, la invasión de las células cancerosas en la médula ósea, que es el patroncito que vieron ustedes allí, y una cosa que tiene una relación bioquímica. Este médico, cuando se entera que el paciente tiene un mieloma, empieza a pedir radiografías de todo, de cráneo, de los huesos. Mirá lo que se encuentra en la radiografía del cráneo. Estas lesiones, realmente tipo queso de Gruyère. Cada uno de estos balazos que ustedes ven en el cerebro es básicamente la destrucción que el cáncer produce gracias a la producción de una proteína anormal que se llama factor activador de los osteoclastos. Después lo digo despacito, factor activador de los osteoclastos. Es decir, como si esta proteína viniera acá, hubiera un bidón con querosén, y entonces digamos, tened cuidado con el querosén. Y viene uno de ustedes y dice, mira, vengo con un fosforito, ¿qué te parece? ¡Pum! Y volamos todos por el aire. Bueno, viene la proteína con el fosforito y prende fuego el cerebro y aparecen todas estas lesiones que en medicina se llaman geodas. Geodas es una lesión en sacabocados, es como si fueran lesiones en sacabocados. Esto es muy raro, en medicina no se ve todos los días y solamente lo hemos visto en, yo te diría, dos patologías, el mieloma y el cáncer de mama avanzado. El cáncer de mama, cuando la metástasis en hueso, te puede dar todos estos agujeros que se llaman lesiones osteolíticas de destrucción del hueso. ¿Da algún síntoma? Ninguno. El problema es que estos agujeros, cuando aparecen en un hueso largo, como puede ser la tibia, como puede ser el fémur, puede dar fractura patológica. ¿Qué quiere decir? Que yo bajo la escalera, pum, y me caigo porque me fracturo, es decir, le da fragilidad al hueso. En cráneo no pasa nada, el cráneo no se deforma, pero si te sucede en el húmero, te sucede en el fémur, te sucede en la tibia, cualquier mínimo esfuerzo, te caíste en la calle, te tropezaste con un escalón cuando bajabas la escalera de la facultad y el huesito se rompe. Es lo que se llama fractura patológica. Sí, pero no puede ser que cuando se caiga se golpee la cabeza y de repente tenga una fractura. También puede suceder, sí. Sí. No, sí, pero sí puede ser una fisura de cráneo. Que se rompa el cráneo, no, pero que se fisure el cráneo. Una pregunta, ¿en todos los cánceres que hay metástasis óseas se genera eso? No, en general, mirá, la mayor parte de los cánceres que dan metástasis van a columnas solamente. Columnas. Respetan totalmente el cráneo. El cráneo solamente se ve invadido, como se dice, en cáncer de mama avanzado y en el mieloma. Cáncer de próstata, por ejemplo, te da otro, es un hueso, pero da focalizado sobre el resto de las lumbares, generalmente. Es decir, locales. Sí, se ven estas mismas lesiones. Vos ves sobre la mieloma múltiple. El mieloma múltiple significa que toma múltiples huesos. ¿Por qué mieloma? Y mielo a que suena a médula ósea. Entonces, múltiple quiere decir que se afecta la médula ósea de múltiples huesos. Entonces, ¿por qué mieloma múltiple? El mieloma no es de piel, sino de médula ósea, que se afecta la médula ósea de múltiples huesos. Es un cáncer, sin eufemismos, es un proceso malo, donde generalmente prolifera un grupo anárquico de linfocitos B, loquitos patológicos que sintetizan inmunoglobulinas patológicas y truchas, es decir, inmunoglobulinas que no sirven para nada. Parecen IgG, parecen IgA, parecen IgD, pero la verdad, no cumplen función inmunológica alguna. Entonces, si queréis con términos técnicos, es la proliferación neoplásica de un clon de linfocitos B patológicos que producen inmunoglobulinas patológicas. Esa es la definición médica. Un clon o la proliferación. Proliferación neoplásica quiere decir descontrolada con las características de cáncer. De linfocitos B
patológicos que producen inmunoglobulinas patológicas. Esa es la definición académica. Si querés, la definición de la calle es un grupo de loquitos, linfocitos B, radicalizados, anarquistas, que se ponen a tirar bombas por todas las médulas óseas y que generalmente se comportan malignamente, dañando a cuanto tejido contamina. Pero es con términos más sencillos y fáciles. Un grupo de loquitos anarquistas, linfocitos B, que tiran inmunoglobulinas patológicas como bombas, produciendo daño y destrucción celular. De más está decir que si esto no se trata, que la enfermedad tiene un pronóstico realmente bastante malo, sin tratamiento, y con tratamiento inmunosupresor, es decir, es posible conseguir una buena calidad de vida por muchos años teniendo cuidado del tema de las fracturas patológicas y todo lo que había conseguido. ¿Qué se producen? Inmunoglobulinas truchas. Muy bien. Entonces la segunda pregunta es básicamente, contame cómo es una inmunoglobulina normal. Así yo ya sé cuándo tengo una inmunoglobulina trucha. Bueno, te voy a presentar a la mejor de las estudiadas, de alguna manera más completa, que es la estructura de la inmunoglobulina. Es un modelo. ¿Vos querías saber cómo es una inmunoglobulina normal? Vamos a hablar de inmunoglobulinas normales. Las inmunoglobulinas normales generalmente tienen 4 cadenas polipeptídicas. Voy despacito. Estructura primaria, número de aminoácidos, orden de aminoácidos, clase de aminoácidos. Muy bien. Número, 4 cadenas polipeptídicas. 2 cadenas pesadas que reciben el nombre de cadena heavy como heavy metal, ¿no? Pesadas, H, heavy en inglés, y 2 cadenas livianas, L de light. Muy originario, muchachos, light livianas, heavy pesadas. ¿Cuántos aminoácidos tienen las cadenas livianas? 220. Muy bien. ¿Por qué te da ese número? ¿Lo va a jugar a quinila? No. Me pediste que te hable de la estructura primaria. ¿Cuántos aminoácidos tienen las cadenas pesadas? 440, el doble. O la redoblona. 220 y 440. ¿Qué te dije? Número de aminoácidos. Muy bien. Orden de aminoácidos. Ellas circulan en la sangre. Por lo tanto, hacia afuera, como siempre, están los aminoácidos polares que pueden formar puentes de hidrógeno con el agua, y hacia adentro están los aminoácidos no polares que odian al agua. Como pasa siempre, ¿viste? Yo con una sonrisita, pero por acá, acá es exactamente lo mismo. Por afuera, una sonrisita, grupos polares, y por dentro los grupos apolares. Lo de polar tiene que ver con formar puentes de hidrógeno con el agua y poder circular por el agua. ¿Qué te dije? Orden. Muy bien. Clase de aminoácidos. Bueno, las inmunoglobulinas tienen todo tipo de aminoácidos, pero generalmente es muy rica en el aminoácido cisteína. La cisteína es un aminoácido que lleva azufre. Y pan con pan, azufre con azufre, hacen lo que se llaman estos puentes, llamados puentes disulfuro. Los puentes disulfuro surgen de condensar 2 azufres de 2 aminoácidos cisteínas. Estos puentes, que ves donde están estas rayitas naranjas, ¿ves? Por ejemplo, mira, sirven para mantener unidas las cadenas livianas con las pesadas, sirven para mantener esta zona como una Y. Esto es lo que se llama la zona de la bisagra de la inmunoglobulina, como si fueran los brazos bisagra, y después tenemos también, de alguna manera, en la estructura tenemos puentes disulfuros. Estos puentes disulfuros son puentes covalentes. Entonces, es importante destacar que de esta clase de aminoácidos va a salir una consecuencia. Por tener puentes covalentes, pese a tener 4 cadenas polipeptídicas de inmunoglobulinas G, no puede adoptar estructura cuaternaria. No podemos tener un hijo. ¿Por qué? Y porque tenemos puentes covalentes. Y la clase pasada me dijeron que si hay puentes covalentes no vamos a poder tener ni estructura relajada ni estructura tensa. Entonces, una pregunta archisabida: ¿por qué la inmunoglobulina G, si tiene 4 cadenas, no tiene estructura secundaria? El coro dice: porque tiene puentes disulfuro por los aminoácidos
dato fundamental. ¿Qué te conté? Estructura primaria, número, orden, clase. Número 220, 440. Orden, los buenos para afuera y los malos para adentro. Clase, cisteína, fuentes de sulfuro, chau, estructura cuaternaria. ¿Qué te conté? Estructura primaria. Está determinada genéticamente. Muy bien. ¿Alguna cosa más de estructura primaria? No, nada más. Listo, hasta ahí llegamos. Estructura secundaria. Tanto alfa, tanto la cadena L como las cadenas pesadas, generalmente son cadenas en zigzag. Eso es lo que se llama la hoja plegada. Entonces, la estructura secundaria es una hoja plegada. Muy bien, es una estructura en hoja plegada. Generalmente las hojas plegadas, ¿se acuerdan ustedes? Las cadenas son antiparalelas. ¿Qué quiere decir antiparalelas? Como las calles. Una calle va para allá y otra calle va para allá. De alguna manera el extremo amino terminal va para este lado y el extremo amino terminal y la de abajo va para el otro. Es como si fueran, a ver, vamos a poner las calles como si fuéramos a ver Junín que va para allá y Uriburu que va para la Recoleta. Ahí tienen un ejemplo de calles antiparalelas, Junín y Uriburu, ¿está bien? Una va para Congreso y otra va para Recoleta. Bueno, una va para Congreso, otra va para Recoleta. Y entre ambas se establecen estos puentes de hidrógeno, como ustedes ven que acá son intercatenarios. Todos estamos acostumbrados al alfa hélice. Bueno, inmunoglobulina G, olvídate del alfa hélice y pensá en la hoja plegada. En cadenas antiparalelas, puentes de hidrógeno intercatenarios y los grupos radicales que se ponen por arriba y por abajo de las cadenas. Ese es el dato más importante. Estructura terciaria. Bueno, la estructura terciaria, tanto en la cadena liviana como en la cadena pesada, estas cadenas no son lineales como las ven ustedes acá, sino que imiten como imaginaciones, que son verdaderos dominios globulares. Estas imaginaciones son dominios globulares, es decir, la estructura terciaria es globular, y fíjate vos un poco que estas estructuras globulares están de alguna manera selladas por puentes de sulfuro. Generalmente en estos dominios globulares asientan aminoácidos variables y otros aminoácidos son más variables que los variables, se llaman hipervariables. Esos aminoácidos hipervariables, de alguna manera, son los que determinan a qué clase de germen se va a unir la inmunoglobulina. Yo, por ejemplo, tengo en mi dominio globular un predominio, por ejemplo, de glicina. Bueno, las inmunoglobulinas que tienen en el dominio globular mayor concentración de glicina, por ejemplo, neutralizan bacterias. Bien interesante, bien interesante. Las inmunoglobulinas que tienen en su dominio globular valina, neutralizan virus, por ejemplo. Entonces, la idea es, dime qué aminoácidos tienes en el dominio globular y te diré cuál será tu destino final. Bacteria, virus o parásito. Mirá vos, qué novio, ¿no? Es una bacteria, es un virus y es un parásito. Tu novio es una bacteria, un virus y un parásito. Una mezcla de todo, ¿viste? Por momentos me levanta la temperatura, es una bacteria. Por momentos se disemina por toda la sangre y me pone loca, es un virus, y un parásito, vive de arriba. De alguna manera, el tipo de germen al cual se va a unir la inmunoglobulina está codificada por los aminoácidos que están presentes en estos dominios globulares. Conclusión, la estructura terciaria de inmunoglobulina G es globular. Acuérdate, inmunoglobulina G, globular, G de globular. Más fácil anotar el inmunoglobulina. Y la pregunta, ¿cualquiera tiene estructura cuaternaria? Otra vez la misma pregunta, porque si tiene puentes de sulfuro, ya automáticamente estos puentes son rígidos y se pierde la flexibilidad, se pierde la capacidad de poder formar estructuras cuaternarias. Asociado a esto, la inmunoglobulina G es una grupo proteína, que acá este Gcito que ven ustedes acá es una porción oligosacárida, y lo interesante de este oligosacárido es que a medida que la inmunoglobulina G va envejeciendo, va perdiendo glucosa, así como una pila cuando envejece va perdiendo potencia,
cuando la inmunoglobulina G envejece, va perdiendo glúcidos. Entonces, ¿cómo saben los macrófagos qué inmunoglobulina G es joven y qué inmunoglobulina G es viejita? Y le mira los glúcidos. Si no tiene glúcidos, el macrófago dice, vení para acá, abuelita, se la fagocita y la limpia, porque ya directamente pierde, si la inmunoglobulina G sin glúcidos, pierde su función inmunológica. Esto es una inmunoglobulina normal. Las patológicas, las cluchas parecidas a esta, aparecen en el mieloma. Entonces, básicamente, el mieloma tiene 1, 2, 3, 4, 5 cosas importantes a tener en cuenta. Primero, produce anemia. Muy bien. ¿Por qué se produce la anemia? Decimos con sentido común. Usted dijo que este tumor es un tumor que invade la médula ósea. Bien. ¿Qué hay en la médula ósea? Glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas. Muy bien. Y dígame, mi amigo, si yo le invado un departamento, ¿qué pasa? Y bueno, no tengo ni glóbulos rojos, ni glóbulos blancos, ni tengo plaquetas. Entonces la anemia se produce por la invasión que las células tumorales hacen de la médula ósea. Muy bien. Entonces, ¿por qué se produce la anemia? La anemia se produce principalmente por invasión de la médula ósea. Estos linfocitos de eso no ocupan. Se meten ahí y ocupan la mierda. Eso no los escuchan más, por supuesto, nada. Son ocupas. Estas células neoplásicas son ocupas. En segundo lugar, estas células neoplásicas producen proteínas que inhiben la eritropoyesis. Generalmente, las células neoplásicas producen proteínas que inhiben la eritropoyesis. Y otra cosa que te puedo decir, si vos tenés ocupas en tu casa, ¿qué hacen los ocupas? Sí, chupan todo el día, toman Coca-Cola, toman cerveza. Bueno, los ocupas de la médula ósea chupan todo el día vitamina B12 y chupan todo el día ácido fólico. Entonces, básicamente te roban ácido fólico y te roban vitamina B12. Por eso también hay anemia, porque estos ocupas me chupan toda la B12 y me chupan todo el ácido fólico para su propio crecimiento. En vez de dejarme crecer a los glóbulos rojos y glóbulos blancos normales, los muchachos se me morfan todo el ácido fólico y toda la B12 de mi cuerpo. Conclusión, ¿por qué hay anemia? Por la invasión de los ocupas, porque producen proteínas que inhiben la eritropoyesis y en tercer lugar porque me comen ácido fólico y me comen vitamina B12. Muy bien, explicaron la anemia. Así es la relación que uno tiene que ver para explicar el porqué de la manifestación. ¿Por qué le duelen los huesos? Bueno, le duelen los huesos primero por invasión de las células neoplásicas y en segundo lugar porque estos degenerados producen un factor activador de los osteoclastos que me comen los huesos como el ratoncito come el queso. Básicamente, entonces, el factor activador de los osteoclastos es una proteína que destruye el hueso, le da fragilidad y le provoca dolor. Entonces, los dolores de hueso, como la mujer, ¿cómo detecta que tiene metástasis óseas? Porque la mujer con cáncer de mama empieza con dolores puntuales en los huesos. Me duele acá, acá y acá. Le sacás una radiografía y tiene justamente metástasis en ese punto y en ese punto donde duele. Factor activador de los osteoclastos. Donde actúa el factor activador de los osteoclastos, ¿qué elimina? ¿Qué se come? Libera calcio. Entonces estos pacientes tienen hipercalcemia. La hipercalcemia es consecuencia de lo segundo. La hipercalcemia es consecuencia del factor activador de los osteoclastos. Además, la hipercalcemia produce daño renal, pero lo importante para usted, la hipercalcemia surge de la destrucción del hueso. Muchas proteínas, chicos, muchísimas proteínas. La sangre se hace viscosa. Cuando la sangre se hace viscosa, la sangre se enlentece. Cuando la sangre se enlentece puede dar trombosis, es decir, se estanca. ¿Qué pasa cuando uno va en el subte y hay un señor ahí que va medio despacito y todos los que venimos atrás nos quedamos estancados? Dale, fulano, apurate que llego tarde a la clase, ¿entendés? Es decir, de alguna manera te taponan los vasos y la circulación se hace más lenta, favoreciendo la aparición de trombosis.
Eso es la hiperviscosidad. Sangre muy densa porque tiene mucha proteína patológica. Y finalmente el punto capital, aumento de las infecciones. Las inmunoglobulinas que se producen son truchas, no cumplen función biológica. Esas inmunoglobulinas patológicas de alguna manera destruyen a las inmunoglobulinas normales y eso lleva a que el paciente, pese a tener hipergamaglobulinemia trucha, para la parte práctica tengo muchas inmunoglobulinas que no me sirven para nada. Es decir, este paciente tiene un aumento de la susceptibilidad a las infecciones porque las inmunoglobulinas que producen, como te decía, no cumplen función ninguna. Por ese motivo es que el paciente se infecta y bueno, como pasa con el cáncer, después los que menos se mueren de cáncer, pero se mueren de una neumonía, se mueren de una infección hospitalaria, se mueren de una infección urinaria. ¿Por qué? Porque las inmunoglobulinas son truchas, no me sirven para nada. Me puse la remera de la costa y la teta buqueada. El doctor se abrió la boca. Es decir, de alguna manera, esa es la técnica. Bueno, se entendió mieloma, ¿qué me tengo que quedar? Que no todos los dolores de hueso son reuma. Entonces, si la abuela tiene más de 70 años y tiene dolores de hueso, además de radiografías y eritrosedimentación, hay que pedirle un proteinograma blanco. Mamá, anda al médico, hacete un proteinograma, porque podés tener un hilo. Después te lo va a explicar el médico, está tranquilita, después tranquila, ¿está bien? ¿Se entendió? Esa es la idea final, y no todos los dolores son artróticos, sobre todo en general. Más, si hay un tipo de 110, ustedes paran la antenita y le ponemos un proteinograma de electroforesis. Después sí, secundariamente ya cuando tenés la banda así, que lucir, ya, las osteolíticas, mirá cómo tiene el fémur, mirá cómo tiene el cráneo, pero en sí el diagnóstico debe de ser el eritro de 110 y de la corrida electroforética de las proteínas blancas. ¿Qué se entendió? ¿Qué me va a preguntar? Por ejemplo, la anemia, el mieloma se produce por la invasión de las células tumorales, la hipercalcemia se produce por el factor activador de los osteoclastos, el mieloma se diagnostica por electroforesis, manda para nosotros. ¿Está bien? Muy bien. Se puede buscar en sangre o se puede buscar en... Este casito no está en el librito, lo vamos a poner para el año que viene, pero vino muy bien. Bueno, la proteína de Bence-Jones es una proteína muy loca, que en realidad son las bandas, son las cadenas livianas, son las cadenas livianas de las proteínas patológicas. Son las cadenas livianas de las proteínas patológicas que se estudian por inmunoelectroforesis tanto en sangre como en orina, o sea que pueden filtrar por el glomérulo y se pierden por la orina. Entonces, las cadenas livianas de las inmunoglobulinas patológicas circulan en sangre y orina y se denominan proteínas de Bence-Jones. Si vos ves acá atrás, la proteína de Bence-Jones tiene algunas características muy especiales en la página 45. Primero, es una proteína normal, cadenas livianas patológicas. Coagulan a 42 grados y se redisuelven a los 60 grados. Es una cosa muy rara esta proteína, es una proteína mágica. Cuando vos calentás un huevo frito, la albúmina se pone blanca. Después que hiciste el huevo frito, la albúmina no se vuelve de ser transparente como antes. Es decir, el huevo frito es un proceso irreversible. No podés recuperar la albúmina. Acá pasa algo muy particular. La proteína se coagula, se hace el huevo frito a los 42 grados, pero a 60 grados misteriosamente se redisuelve. Es decir, vuelve a ser albúmina como lo era antes. Aparecen las gamma-patías monoclonales y por supuesto la respuesta a eso es toda correcta. Muy bien. ¿Entendés? Entonces la proteína mágica de Bence-Jones se coagula y después se descoagula. Es un arte de magia. ¿Por qué? No sé, con calma en su capaz de demostrar, yo no te lo sé explicar directamente, ¿no? Esa sería la idea. ¿Bien? ¿Con la Bence-Jones? Pero tranquilo. Buenísimo. Bueno, este caso está fuera de, como dice el equipo del programa.
un operativo sanitario, pero es un caso interesantísimo, en un medio rural, le traen a la consulta a un niño de 5 años en aparente buen estado general, pero que en el examen físico usted nota que el nene está pálido, tiene hinchazón de la panza, sus masas musculares están atróficas y lo que más me llama la atención es que está lleno de líquido. Es decir, edemas es estar lleno de líquidos en las piernitas, en los piecitos, y cuando uno le saca la ropita para revisar, se ve como que hasta los botoncitos de la ropa quedan marcados de la gran cantidad de edema que tiene. Es decir, lo que se dice la impronta de la ropa en tórax y dorso significa de que tiene edemas por todos lados. Bueno, esto es una cosa que se diría de todos los días, no para mí no, para este lado. Entonces, cuando le percutimos la pancita, da agua. Es decir, normalmente en la panza hay aire. Cuando yo percuto acá, sale un ruidito como que acá adentro hay agua. Le preguntamos a la mamá sobre la alimentación del niño y la mamá dice que, bueno, por tener un medio muy carenciado, ella no tiene acceso a las carnes y le da realmente al nene, le da alimentación a base de harinas. Harina de trigo, harina de mandioca, entonces el nene está alimentado artificialmente a base de panificados, básicamente. Claro, el nene le da pan, y uno ya sabe que uno comiendo pan engorda, pero el pan no es una proteína de alto valor biológico, te hace engordar de grasa, pero de proteínas en sí no te aporta absolutamente nada. Bueno, básicamente esta situación en donde lo que faltan son proteínas de alto valor biológico, esta situación se denomina en medicina Kwashiorkor. Kwashiorkor, no se asusten del nombre, yo me asusté cuando lo leí por primera vez, ese leer que todavía no lo sé escribir, es una palabra que en Ghana, que es una región de África, significa enfermedad del destete. Enfermedad del destete. ¿Por qué enfermedad del destete? Porque sucede que las mamás tienen hijos generalmente con muy poca separación entre embarazo y embarazo. Entonces, el nene que está prendido a la teta, que tiene un añito y un mes, inmediatamente es destetado de la mamá. Y ese chico que es destetado de la mamá, porque la mamá ya está alimentando a otro, se desnutre, pierde la leche, pierde la proteína materna. Y entonces le pasa esto. Fíjate que aparentemente parece, ¿no? Visto desde afuera, parece que tuviera un buen estado general. Uno le ve la carita es bien gordita. Es decir, si yo digo que este chico está desnutrido, y no sé, qué sé yo, tendría que mirarlo mucho. Pero ¿qué pasa? Que me llama la atención, pobrecito, mirá la pancita que tiene, todo esto es agua, acá se ve una ardillita que sale como consecuencia de la retención de líquido. Fíjense que las piernas son cilíndricas, y acá llama la atención que estas piernas cilíndricas y estos piecitos están sumamente hinchados. Esto es agua, y fíjate que los bracitos son bastante delgaditos. La situación se repite en todas las circunstancias. La carita parece normal y sin embargo el pobre chico está lleno de líquido. ¿Por qué sucede esto? ¿Cómo interpreta el cuadro clínico y justifica los edemas y la maquinez hídrica abdominal y el aparente buen estado nutricional del paciente? Lo que sucede es lo siguiente. La mamá alimenta al nene a base de harinas. Muy bien. ¿Qué son las harinas? Azúcares. Muy bien. ¿Qué son las harinas? Fundamentalmente polisacáridos. ¿Se acuerdan? Almilosa, amilopectina, lo habíamos visto en el almidón. Tiene almidón. El almidón, ¿qué es un azúcar? Bien. Cuando vos a una persona le das azúcar, automáticamente aumentás la secreción de insulina. Sube el azúcar, sube la insulina. Muy bien. ¿Qué hace la insulina? La insulina es una hormona lipogénica, favorece la formación de grasa. Entonces aumenta la síntesis de grasa. Aumenta la síntesis de grasa, por ejemplo, a nivel del tejido hepático. Por eso es que estos chicos tienen hígado graso, esteatosis grasa es hígado graso, aunque parezcan, son desnutridos, pero tienen hígado graso. Y lo llamativo es que el aumento de la lipogénesis va acompañado de una disminución de la proteólisis muscular. Proteólisis muscular es el proceso de alguna manera de degradación de la proteína muscular. La insulina lo que hace básicamente es evitar la degradación de proteínas musculares. Bueno, fantástico, si vos disminuís
la destrucción de proteínas musculares, a mí me privás en la sangre de tener aminoácidos circulantes. Es decir, la fuente de aminoácidos circulantes, ¿cuál es? El músculo. Si el músculo no libera aminoácidos circulantes, bueno, básicamente los tejidos no tienen la posibilidad de aprovechar esos aminoácidos circulantes, es decir, hay menos sustrato, la plaza se está secando de aminoácidos, llevándola a la situación actual, y esto significa que el hígado entonces se queda sin aminoácidos para sintetizar albúmina. Como todo el mundo sabe, cuando la albúmina cae, disminuye la presión oncótica y eso favorece la aparición de edemas. Concretamente, una desnutrición proteica te lleva a la aparición de edemas localizados o generalizados, como el caso del chiquito que habíamos visto con el Kawasaki. La pasada anterior, cuando el líquido cuando el líquido se acumula en la panza, esto se llama citis. Acumulación de líquido en la panza se llama citis. Fíjense ustedes los piecitos hinchaditos, ¿no? Parecen ampollitas de agua realmente. Y cuando el edema es generalizado, sé que hay edemas de la cara, la carita está hinchada, la panza está hinchada, los pies están hinchados, el edema generalizado se llama anasarca. Ana es todo, sarca todo hinchado. Anasarca significa todo hinchado. ¿Qué es el anasarca? Los edemas generalizados. Entonces, la percusión, ¿por qué acá suena líquido? Porque tiene líquido, obviamente. ¿Y por qué tiene edemas? Pasar dos diapositivas, los edemas tienen que ver justamente con la pérdida que tiene el hígado de sintetizar proteínas plasmáticas, específicamente la albúmina, y por eso aparecen los edemas. ¿Está bien? Pasar a entender las preguntas. A ver, justifica los edemas, ya está. El aparente buen estado nutricional del paciente es porque no tiene proteínas, pero tiene grasa. Entonces, esa grasa que él sintetiza lo hace aparecer un aparente buen estado nutricional. Es como mamá dice, no comas pan que te hincha y te engorda. Claro, me engorda, pero me engorda en grasa, no me engorda en proteínas. ¿Se dan cuenta? Es una gordura artificial, es una gordura a base de grasas, no a base de proteínas. Esto sucede mucho porque, vuelvo a repetir, la alimentación carne es muy cara, entonces de alguna manera yo alimento a mis hijos con polenta, con pan, con galletitas, con fideos, con las cuestiones más sencillas que son las que tienen menor costo económico. Es la forma de desnutrición más frecuente en nuestro país, el Kawasaki. Si vos me decís qué tenemos como desnutrición cuando uno sale de viaje, bueno, lo que más vas a ver es justamente la desnutrición proteica. Generalmente esta desnutrición es aguda, es decir, de comienzo rápido, ¿de acuerdo? Justamente dice, establezca 5 diferencias entre el cuadro clínico del paciente y el marasmo. Pasá a la diapositiva. Bueno. La pucha, esto ya es otra cosa. Esto también es desnutrición severa. Pero acá, este chico no está alimentado por nada. La desnutrición es total. Esto ni siquiera harina de trigo, ni harina. Pobre criaturita no tiene ni harinas, no tiene ni proteínas ni grasas. La desnutrición es total. Entonces acá hay una desnutrición calórica total. Este no come nada, no come ni grasas, ni lípidos, ni grasas, ni glúcidos. Entonces, pobrecito, parece un cadavercito, fíjense ustedes, se marcan los espacios intercostales, esta criatura está totalmente desnutrida. Este tipo de desnutrición se conoce con el nombre de marasmo y el estado del nene, así como lo ves, pobrecito, fíjate que no tiene ni fuerzas para mantenerse parado, esto es lo que se llama la caquexia. Vieron ustedes en los pacientes, por ejemplo, con cáncer muy avanzado, que uno dice, pobrecito, quedó piel y hueso, realmente estaba caquético, estaba totalmente consumido. Este es el marasmo. El marasmo es crónico, de mucho tiempo, de evolución. Acá el nene no está alimentado con nada y quizás lo que uno tiene que, en ambos tipos de desnutriciones, en ambos tiempos, lo que uno tiene que lamentar es que estos chicos quedan con un daño neuronal permanente. Es decir, no pretenda que este chico pase de grado, no pretenda que este chico vaya a un colegio secundario, no pretenda que este chico sea una carrera universitaria. ¿Por qué? Porque el daño neuronal, como tanto se enfatiza durante el primer año de vida, es irreversible. Neurona que no se forma en el primer año es neurona que no se forma más.
Entonces estos chicos generalmente tienen retraso neurológico, retraso madurativo, retraso de aprendizaje, retraso para hablar, retraso para... Por más que yo lo alimente, este caso lamentablemente es irrecuperable. Por lo cual, esa es la, diríamos, la cara negra, el lado oculto que tiene el tema de desnutrición cuando uno lo enfoca desde un punto de vista sanitario, desde un punto de vista social. Pasamos las preguntas anteriores, a ver, creo que, ¿qué complicación? 5 diferencias. Ahí viene, ya estamos terminando. Pasar a qué sigue, a ver, para adelante. Ahí, ya acá. 5 diferencias. Bueno, fíjense ustedes, las dos fotitos son gráficas, ¿no? En el Kwashiorkor lo alimentamos con harinas, faltan proteínas de alto valor biológico. En el marasmo no lo alimentamos con nada, es decir, directamente estos chicos tienen una deficiencia absoluta en calorías. Esto se da de manera rápida, esto se da de manera lenta, lo crónico es lento, es decir, este pobre pibe no es que ayer dejó de comer, este chico son prácticamente desde que nació que no lo alimentan. La insulina está aumentada, ¿por qué? Porque le damos azúcares, la insulina está disminuida porque no le damos nada, la lipogénesis está aumentada porque hay insulina, la lipólisis está aumentada porque no hay insulina justamente, entonces el chico está adelgazado, ¿te das cuenta? Acá hay menos síntesis de albúmina, acá hay edemas y acá el estado de consumición se conoce con el nombre de caquexia. Caquexia es como si estuviera pobrecito como un cadáver, está totalmente desnutrido. Las dos son formas graves de desnutrición. El Kwashiorkor es proteica, que le va a preguntar qué es lo que falta, la proteína, y en el marasmo faltan las proteínas, faltan los glúcidos y faltan los lípidos. Acá tenés las diferencias básicamente entre las dos patologías y se trabaja mucho, lo van a volver a ver en pediatría, lo van a volver a ver en muchas patologías, en patología también, y ya cuando llegues aquí todavía, ¿cómo que te voy a Kwashiorkor? ¿Con 5 diferencias o con 10? Si quieres te la hago con 5, y si la tenés más pesada te la hago con 10, vos elegís. Así que es bueno, ¿alguien preguntamos? ¿Alguien? Sí. ¿Cómo no te las dos, no, déficit neuronal en las dos, o sea, la carencia de nutrientes afecta al desarrollo neuronal, tanto los proteicos como el químico cognitivo. ¿Qué complicaciones podría tener una rápida realimentación del niño con una dieta hipercalórica justifique? El tema es así, pasar a la diapositiva siguiente. El tema es que si yo alimento a este chico de manera urgente, es decir, de manera rápida, le empiezo a dar todo lo que necesita el primer día, te vas a encontrar con que estos chicos están desnutridos y como tal reciben poco aporte. Al recibir poco aporte, sobre todo el marasmo, las vellosidades intestinales están atrofiadas. Es decir, por falta de estimulación, las vellosidades intestinales están totalmente atróficas, lo que dice ahí. Consideramos la atrofia de las vellosidades intestinales. La superficie absortiva está dañada. Entonces a este chico, por más que le des carne, por más que le des fruta, por más que le des vegetales, no va a hacer diarrea. ¿Por qué? Porque sus vellosidades están totalmente atrofiadas. Entonces, como dice allí, la alimentación se debe hacer de manera progresiva, ¿te das cuenta? Por otro lado, si yo le doy muchos azúcares, si yo le doy muchos lípidos, eso genera una cuestión de hiperosmolaridad que arrastra agua y al arrastrar agua va a tener diarrea. Entonces la conclusión final, como la alimentación se tiene que hacer de manera lenta y progresiva, considerando la atrofia de las vellosidades intestinales, que estas vellosidades se puedan recuperar y que no haya cambios hiperosmolares que arrastren agua y le genere diarrea. La última diapositiva es esta. La insulina normalmente cuando uno le da alimentación, por ejemplo, con muchas calorías, con muchos glúcidos, aumenta la insulina y normalmente la insulina mete dentro de la célula potasio, magnesio y fósforo.
Si yo doy muchos azúcares desde el primer momento, ponele que al nene empiezo a dar una alimentación a base de muchos azúcares, inmediatamente va a caer el potasio, eso le va a dar más hipotonía muscular, le va a caer el magnesio, más hipotonía muscular, y le va a caer el fósforo, más hipotonía muscular. Conclusión, la alimentación se tiene que hacer de manera gradual, ya que si le doy mucho azúcar, el aumento de mi insulina produce hipopotasemia, hipomagnesemia e hipofosfatemia. Entonces, ¿cómo se denomina este síndrome de querer alimentar el pibe con toda rapidez? El síndrome de realimentación. Por las vellosidades intestinales y por los cambios osmóticos. ¿Estamos?